Nunca pensé que el secreto más grande de mi familia estaría escondido en una caja de herramientas oxidada en el garaje. Mi padre siempre fue un hombre silencioso. No era frío, ni distante, pero tampoco hablaba mucho de sí mismo. Mientras otros padres contaban historias de juventud, hablaban de sus primeros trabajos o de las locuras que habían hecho cuando eran jóvenes, el mío parecía vivir completamente en el presente. Nunca mencionaba su pasado. Nunca hablaba de dónde había crecido realmente. Ni siquiera sabía cómo había conocido a mi madre. Cuando le preguntaba cosas simples, respondía con frases cortas. Hace mucho tiempo. No es importante. Otra historia para otro día. Pero ese otro día nunca llegaba. Trabajaba como mecánico. Tenía un pequeño taller al final de nuestra calle, un lugar lleno de olor a aceite, metal caliente y café recalentado. El cartel encima de la puerta decía simplemente: Taller Rivera. Nada elegante. Nada llamativo. Solo un garaje de barrio con herramientas viejas, motores abiertos y música de radio sonando todo el día. Desde niño me acostumbré a verlo llegar tarde a casa. Siempre con las manos manchadas de grasa. Siempre cansado. Pero siempre sonriendo. Recuerdo que cuando era pequeño me sentaba en una caja de herramientas mientras él trabajaba. Me daba piezas pequeñas para que jugara. Tuercas. Tornillos. Arandelas. Y me explicaba cómo funcionaban los motores. Todo tiene un orden, me decía. Si entiendes cómo encajan las piezas, puedes arreglar casi cualquier cosa. En ese momento pensé que solo hablaba de autos. Ahora sé que hablaba de algo mucho más grande. Si alguien me hubiera preguntado entonces quién era mi padre, habría respondido lo mismo que todos en el barrio. Un hombre sencillo. Un mecánico trabajador. Nada más. Pero con los años empecé a notar pequeñas cosas. Detalles que no tenían sentido. Pequeñas grietas en la historia simple que todos creíamos conocer. La primera fue el idioma. Mi padre hablaba 3 idiomas. Español, por supuesto. Inglés, bastante bien. Pero el tercero era extraño. Un idioma duro, lleno de sonidos fuertes. Ruso. La primera vez que lo escuché hablar ruso fue por accidente. Yo tenía 15 años. Era cerca de la medianoche. Me levanté para ir por agua. La casa estaba completamente en silencio. Pero la luz del taller estaba encendida. Eso era raro. Mi padre casi nunca trabajaba tan tarde. Me acerqué a la ventana. Y lo escuché. Estaba hablando por teléfono. Pero su voz era diferente. Más firme. Más autoritaria. No entendía las palabras, pero sabía que no era español ni inglés. Cuando abrí la puerta del taller, mi padre giró la cabeza inmediatamente. Y colgó. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Su tono volvió a ser normal. ¿Qué idioma era ese? ¿Un cliente ruso? Algo así. Luego cambió de tema. Deberías estar durmiendo. Y nunca volvimos a hablar de esa llamada. Pero ese no fue el único detalle extraño. Con los años empecé a notar que algunos clientes del taller no parecían clientes normales. A veces llegaban autos muy caros. Demasiado caros para nuestro barrio. Mercedes. BMW. Una vez incluso un Maserati negro brillante. Pero lo más raro no era el auto. Eran las personas. Hombres con trajes caros. Zapatos impecables. Relojes que probablemente costaban más que todo nuestro taller. Entraban al garaje. Cerraban la puerta. Hablaban con mi padre en privado durante 20 o 30 minutos. Y luego se iban. Sin dejar el auto. Sin pagar nada. Solo conversaciones. Cuando pregunté una vez quiénes eran, mi padre respondió: viejos conocidos. Eso fue todo. Durante años asumí que mi padre simplemente conocía a mucha gente. Pero ahora sé que esa explicación era demasiado simple.
El día que todo empezó a cambiar fue cuando mi padre desapareció durante 3 días. Yo tenía 23 años. Estaba terminando la universidad. Una mañana fui al taller para ayudarlo con unos inventarios. La puerta estaba cerrada. Eso ya era raro. Mi padre abría todos los días a las 7 en punto. Esperé. 1 hora. Nada. Llamé a su teléfono. Apagado. Pensé que tal vez había salido a comprar repuestos. Pero cuando regresé por la noche, el taller seguía cerrado. Y su auto no estaba. Me preocupé. Pero cuando llegué a casa, mi madre estaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Dónde está papá?, pregunté. Trabajando. El taller está cerrado. A veces se va unos días. Me quedé mirándola. ¿Cómo que se va unos días? Trabajo. No explicó más. Eso fue lo que más me inquietó. Parecía completamente normal para ella. Como si hubiera pasado antes. Como si yo fuera el único que no lo sabía. Mi padre regresó 3 días después. Era temprano por la mañana cuando escuché el motor de su auto. Salí de la casa inmediatamente. Se veía agotado. Tenía un pequeño corte en la ceja. Y un moretón en la mano. ¿Qué pasó?, pregunté. Nada. ¿Te peleaste con alguien? Solo trabajo. Esa fue toda la explicación. Pero esa noche escuché algo que no debía escuchar. Mis padres estaban hablando en la cocina. Yo estaba en el pasillo. Esto ya es demasiado peligroso, decía mi madre. Lo sé, respondió mi padre. Prometiste que lo dejarías. Silencio. Luego mi padre dijo algo que me dejó helado. No se puede dejar algo así. Durante años traté de ignorar esas señales. Me convencí de que no significaban nada. Que probablemente había una explicación sencilla. Pero cuando mi padre murió, todo cambió. Fue repentino. Un ataque al corazón. Tenía 62 años. El funeral fue pequeño. Familia. Vecinos. Clientes del taller. Pero también aparecieron personas que nunca había visto. Hombres serios. Con trajes caros. Que no parecían encajar con el resto del barrio. No hablaban con nadie. No saludaban. Solo se acercaron al ataúd. Se quedaron unos segundos. Y luego se fueron. Uno de ellos se acercó a mí antes de irse. Me entregó una tarjeta. Tu padre fue un gran hombre. La tarjeta solo tenía un nombre. Y un número de teléfono. Nada más. Pensé que sería algún socio o amigo. Pero 2 días después descubrí la caja. Estaba en el garaje. Detrás de un viejo armario metálico. Una caja de herramientas oxidada. Pesada. La abrí. Dentro había cosas normales. Llaves inglesas. Destornilladores. Tuercas. Pero algo no encajaba. La caja era demasiado profunda. Golpeé el fondo con los dedos. Sonaba hueco. Había un compartimento falso. Cuando lo abrí, sentí un escalofrío. Dentro había pasaportes. Muchos pasaportes. Todos con la foto de mi padre. Pero con nombres diferentes. Nacionalidades diferentes. Edades diferentes. También había fotografías. Fotos viejas. En algunas aparecía mi padre mucho más joven. Pero no estaba en un taller. Estaba vestido con uniforme militar. En otras fotos aparecía con hombres armados. Y en una fotografía, aparecía junto a un hombre que reconocí inmediatamente. Un político muy famoso. Alguien que había salido en las noticias durante años. Un hombre poderoso. Influyente. No tenía sentido. Mi padre era mecánico. ¿Cómo podía conocer a alguien así? Pero lo más inquietante estaba al fondo de la caja.
Un cuaderno negro. Pequeño. Gastado. En la primera página había una frase escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Sentí que el corazón me latía más rápido. Pasé la página. La siguiente línea decía: Hijo, hay algo que debes saber sobre mí. Seguí leyendo. Cada palabra hacía que el mundo que conocía se desmoronara un poco más. Porque en esas páginas mi padre confesaba algo imposible. Durante décadas había trabajado en operaciones clandestinas. Misiones que nunca aparecieron en las noticias. Conflictos que oficialmente nunca existieron. Gobiernos. Agencias. Contactos. Nombres en clave. No era un mecánico. Había sido algo mucho más peligroso. Un hombre que arreglaba problemas que nadie más podía resolver. Pero lo más inquietante estaba al final del cuaderno. Una advertencia. Una sola frase. Escrita con tinta más oscura. Como si hubiera sido añadida después. Si encontraste esta caja, significa que ya saben quién eres. Sentí un nudo en el estómago. Y entonces leí la última línea. La frase que cambió mi vida para siempre. Ahora que sabes la verdad, ellos también vendrán por ti. En ese momento escuché algo en el garaje. Un ruido suave. Como una puerta cerrándose. Levanté la cabeza lentamente. Y entonces comprendí algo aterrador. No estaba solo. Alguien más sabía que había abierto la caja. Y probablemente había estado esperando ese momento. Antes de irte, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Todos los días traemos contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas que seguro te va a encantar. Suscríbete ahora y sé de los primeros en descubrir cada nueva historia.